Buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Y me uno a lo que decía mi hermano en un principio, de todas las cosas que podíamos estar haciendo en este momento, creo que elegimos la mejor parte. Es un privilegio el poder estar en la presencia del Señor, y sé que tal vez muchos son juzgados o criticados por buscar al Señor, pero créanme que hay una grande recompensa en poder estar en su presencia. Si cerramos nuestros ojos, hermanos, para dar inicio a esta reunión. No sé, en estas fechas se habla acerca de amor, se habla acerca de paz, pero muchas veces no es algo sincero. Muchas veces solamente es apariencias. Dios examina los corazones y Dios conoce nuestros corazones. El día de hoy es importante que nos acerquemos a Él, suplicándole que nos hable. Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestros problemas, nuestras angustias, aun si existen lágrimas detrás de aquella sonrisa, pero Él es fiel y es un Dios de amor. Bendito eres, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Jesús. Padre, gracias, Señor, por permitirnos, Jesús, elegir, Señor, en la mejor parte, Señor, poder estar en tu presencia, Señor. Te suplicamos, Padre, que vengas a hablarnos tú el día de hoy, Señor. Que, Padre, salgamos transformados de este lugar, Señor, y que, Padre, tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, habla a cada uno conforme a su necesidad, Señor, y Padre, ayúdame a mí, Señor, a poder compartir tu palabra, Jesús, como tú lo mereces, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en tu bendito nombre. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Nuevamente sean bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitan, es su casa. El día de hoy venimos a escuchar la palabra de Dios. Y quisiera comenzar comentando que en estos tiempos estamos viviendo en una sociedad que está bombardeada de consumismo. Más en estas fechas, ahí hablan acerca de comprar ropa, comprar bienes, comprar ahí tantas cosas, una sociedad llena de consumismo, de materialismo. Pero tristemente, esta sociedad está dándole valor a las personas no por lo que son, está valorando a las personas no por lo que es la persona, sino por lo que tienen, por lo que poseen, por su dinero, por sus posesiones, por sus logros. Y esto ha logrado que los que quieren enriquecerse caigan en la tentación y se vuelvan esclavos de sus propios deseos, se vuelvan esclavos de aquel deseo de tener aquella riqueza, de querer caer dentro de esta sociedad consumista. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y quisiera que me acompañaran en la Escritura, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Si no lo tienen, va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Voy a dar lectura. Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero que leamos nuevamente estos textos que son muy fuertes. Dice la Escritura: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El día de hoy vamos a ver otro pecado oculto. Vamos a ver el pecado de la avaricia y la codicia. La avaricia y la codicia. La avaricia es un afán de adquirir y atesorar riquezas, y esta se puede convertir en codicia,
que es un apetito desordenado de riquezas. La codicia es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo, generalmente poder o dinero. Hay muchas advertencias en la Biblia acerca de ceder a la codicia y el ansia de las riquezas. Y quiero que veamos dos partes en la Escritura, en donde está hablando el Señor Jesucristo, ahí en Lucas 12, versículo 15, si me acompañan por favor. Lucas 12, versículo 15. Está hablando el Señor Jesucristo y dice en Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. Mateo 6, versículo 19. Un par de libros atrás, Mateo 6, versículo 19. Dice la Escritura. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Versículo 24, y adelante. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y subraya, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La codicia y el deseo por las riquezas son trampas que traen ruina y destrucción, como leímos allí en la carta de Timoteo. Una persona que está buscando seriamente a Dios debe tener cuidado, ya que Dios, a través del apóstol Pablo, nos da una advertencia muy clara, allí en Efesios 5, versículo 5, si me acompañan por favor. Efesios 5, versículo 5. Dice la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice la Escritura que ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El problema no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Dice la Escritura que el avaro es idólatra porque su Dios es el dinero. Una persona avara y codiciosa no tiene como su Señor a nuestro Señor Jesucristo, sino tiene por su Señor al dinero. Todo se mueve, toda su vida se mueve alrededor del dinero. E insisto, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. El amor al dinero es un pecado porque se interpone entre el hombre y la adoración a Dios. Jesús dijo que era muy difícil que los ricos pudieran entrar en el reino de Dios. Y quisiera que viéramos uno de los ejemplos más claros que nos deja ya en los evangelios acerca de la avaricia y la codicia. Mateo 19, versículo 16. Una parte en la Escritura que muchos conocemos, pero es el claro ejemplo de una persona movida por el dinero. Mateo 19, 16. Vamos a leer al versículo 23. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, 16 al versículo 23. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuando el joven cuando el joven rico preguntó a Jesús sobre lo que tenía que hacer para tener la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones y le diera el dinero a los pobres. Era un hombre que conocía la Escritura. Dice que él cumplía con los mandamientos desde su juventud. Desde muy pequeño cumplía con toda la ley. Conocía la Escritura, conocía a los profetas, conocía los 10 mandamientos. Y dice que él los guardaba desde su juventud. Pero una cosa le faltaba. Dice ahí en el versículo 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al decirle Jesús que renunciara a su dinero, Jesús estaba mostrando el principal problema que tenía el joven: el amor al dinero, la codicia de su corazón. El joven no podía seguir a Jesucristo porque estaba siguiendo al dinero. Iban en caminos contrarios, el camino por el cual quería ir y el camino por el cual Jesucristo le estaba trazando. Su amor por el dinero interfería con su relación con Dios. Y lo más triste es de que dice ahí en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y desafortunadamente después de este texto no se vuelve a mencionar este joven. No se vuelve a mencionar este joven que despreció a Jesucristo por sus posesiones, por la avaricia de su corazón. La persona codiciosa no está satisfecha nunca. Una persona que es codiciosa, la mayoría de las veces, entre más tiene, más quiere. Y desafortunadamente muchos ponen su confianza en todo aquello que posee. Y cuando esto pasa, estamos cometiendo el error de no darle la gloria completa a Dios y la adoración que le merece. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en primer lugar, porque dice la Escritura que la avaricia es idolatría, porque tú te pones en primer lugar, porque estás adorando al Dios dinero y te olvidas de Jesús, te olvidas de Dios. Y el hermano comentaba en la introducción algo que es muy cierto: muchas personas que han tenido grandes riquezas se han suicidado. Personas, cantantes, artistas, empresarios que han tenido muchos bienes, muchas riquezas, se han quitado la vida, se han disparado, se han ahorcado, han tomado grandes dosis de drogas y han muerto por una sobredosis. ¿Sabes por qué? Porque el dinero no los llena. El dinero lo único que hace es querer más y querer más y querer más. Y cuando ya sienten que tienen todo, empiezan a experimentar con cosas que son muchas veces inexplicables y terminan saliendo por la puerta ancha. Estamos llamados, nosotros que estamos buscando a Dios, a servirle y no perder el tiempo tratando de enriquecernos. Y el deseo de nuestro corazón no debe de hacer acumular riquezas en la tierra, sino, como dice la Escritura, hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y no preocuparnos por lo que vamos a comer o a beber o a llevar puesto. Y quiero hacer aquí un paréntesis, no quiero que nos confundamos. El hermano también comentaba en la introducción: Dios no está peleado con el dinero, Dios no está peleado con que tú tengas bienes. De hecho, el Señor Jesucristo nos manda a trabajar, a suplir las necesidades de nuestras familias. Sin embargo, es muy diferente suplir aquello que nos hace falta a desear amasar fortunas para nuestro propio deleite. Debemos de hacer un paréntesis aquí, debemos de separar entre cumplir con nuestras obligaciones y querer satisfacer cada uno de nuestros deseos para nuestro propio deleite. Cada cultura tiene su propia escala de valores y antivalores. Hace épocas en la historia de Israel, para muchos judíos, el guardar el día de reposo era de los mandamientos más importantes. Por ejemplo, para ellos la fornicación era un pecado. Una persona fornicaria estaba en pecado, pero aún peor era transgredir el día de reposo. Ellos tenían como un estándar de pecados y era peor transgredir el día de reposo que fornicar. También era un pecado grave el comer cerdo o sentarse en la mesa con gentiles incircuncisos. Y muchas veces el día de hoy nos encontramos en esta situación. Menospreciamos pecados, empezamos a pensar que un pecado no es tan importante porque no es tan escandaloso, porque no es lo mismo ser avaro a ser ratero, a ser ladrón, porque no es lo mismo ser codicioso a ser adúltero.
Y empezamos a tener también estas escalas que tuvieron los judíos en aquellas épocas y no tomamos en cuenta que tanto el avaro como el fornicario no heredarán el reino de los cielos. Ninguno de aquellos dos. La Real Academia Española define la avaricia en pocas palabras, pero de mucho peso, y dice que la avaricia es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. La avaricia es un deseo insaciable, y cuanto más se posee, más se desea. El mismo Señor Jesucristo hablaba acerca de aquella parábola del rico insensato, que estaba diciendo que iba a derribar sus graneros, iba a construir más grandes para tener más riquezas. Y el Señor Jesucristo le decía: come y bebe, porque no sabes que el día de hoy vienen a pedir tu alma. ¿Cuántos el día de hoy se están afanando por amasar riquezas? Se están afanando por trabajar y trabajar y trabajar para poder tener las cosas más nuevas, el teléfono del año, el coche más reciente, y no saben que tal vez el día de hoy vienen a pedir su alma. No se están enfocando en lo verdaderamente importante. La avaricia, como vimos, muy fácilmente conduce a la idolatría, y esto es muy peligroso. Mateo 6, versículo 24, si me acompañan por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la Escritura, este texto lo acabamos de leer, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La persona avara, la persona codiciosa, consagra toda su vida al dinero y deposita toda su fe y esperanza en sus riquezas, en lo que posee. Creen que posee sus bienes, pero pronto es poseído por sus bienes. Es movido a querer tener más y más y más, y a menudo la avaricia termina distanciándolo no solamente de su familia, del prójimo, sino de Dios mismo, porque está sirviendo a otro Dios. Una persona avara, una persona codiciosa, va a estar alejada de su familia porque todo el tiempo va a querer estar pensando en dinero y pensar ahí en querer tener más y cómo poder obtener más y cómo ganar más, inclusive teniendo ganancias deshonestas. Lo va a apartar del prójimo, lo va a apartar de Dios mismo, porque está en idolatría, está sirviendo a alguien más que no es Dios. La avaricia es relativamente fácil de definir, pero muy difícil de identificar. Es muy raro que alguien diga: yo reconozco que soy avaro, yo reconozco que tengo codicia en el corazón. Relata un hermano que en una iglesia había un pastor que predicaba acerca de la prosperidad, y una persona que asistía a dicha iglesia dice que defendía a su pastor y decía: es que mi pastor no es avaro, le gustan las cosas lujosas. Mi pastor no es avaro, mi pastor no es codicioso, le gustan las cosas lujosas. Para el apóstol Pablo, la avaricia no solamente bloquea la entrada al reino de Dios, sino está también entre los vicios que descalifican cualquier oficio dentro de la iglesia. La avaricia es un impedimento para que una persona pueda servir dentro de la iglesia. Si me acompañan por favor en 1 de Timoteo capítulo 3. Primera carta de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Dice la Escritura: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Puedes ver cómo menciona los dos pecados que estamos viendo. Ahí menciona en el versículo 3, no codicioso de ganancias deshonestas, y al final dice, no avaro. En el caso de pecados visibles y escandalosos, como borrachera o adulterio, la situación hubiera sido evidente y relativamente fácil de identificar. Pero es muy difícil de aplicar esta restricción en el caso de la avaricia, ya que es un pecado del corazón. Es un pecado que está ahí dentro, es un pecado oculto. Es difícil imaginar que algún rico
al ser considerado para liderar, para estar en el liderazgo de una iglesia, hubiera dicho: discúlpenme hermanos, discúlpenme hermanas, pero no puedo ocupar ningún puesto porque soy avaro, porque soy codicioso. Es más probable que otra persona tuviera que señalarlo y confrontarlo, como aquel Natán lo hizo con David, y decirle: lo siento mucho hermano, y me da mucha pena decirlo, pero usted no puede ocupar un cargo en la iglesia porque usted es avaro. ¿Pueden imaginar la respuesta de la persona a la cual se le confronte con este pecado? ¿Quién es avaro? ¿Yo? Yo no soy avaro. Por eso Jesús dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Debemos de tener cuidado con este pecado porque se va metiendo poco a poco en el corazón y es muy difícil de arrancarlo. Todos tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué clase de mayordomos somos de los bienes que el Señor nos ha confiado? ¿Qué clase de mayordomos somos de aquello que Dios nos ha dado? ¿Lo estás desperdiciando? ¿Lo estás despreciando? Es importante analizar nuestras vidas y reconocer si hemos caído en avaricia o en codicia, ya que si no cortamos de tajo con esto, puede hacernos caer. Y no solamente destruir nuestra vida o nuestra familia, sino destruir nuestra relación con Dios. Destruir nuestra relación con el Señor, y es un obstáculo para estar con Él en la eternidad. Es un obstáculo para que tú y yo podamos estar con Él en la eternidad. A veces como jefes de familia queremos darle lo mejor a los nuestros, y es lícito. No es pecado buscar tener una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor auto. El problema es cuando eso que anhelas ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Muchos han caído en la avaricia de su corazón y trabajan solamente en lo terrenal en vez de trabajar en lo eterno. Se enfocan solamente en lo de aquí y ahora y se olvidan de Dios y terminan perdidos. Decía el escritor ahí en Timoteo: se han extraviado de la fe. Personas que han venido a la iglesia y por alguna razón Dios los ha bendecido, Dios les ha dado un buen trabajo, y en vez de darle gloria a Dios, en vez de honrar a Dios con aquello que Dios les ha dado, empiezan a ausentarse, empiezan a decir: es que Dios me dio el trabajo, ¿cómo lo voy a dejar? Empiezan a justificar aquella avaricia de su corazón y terminan extraviados de la fe. Desafortunadamente, como hemos visto en estos estudios, un pecado nos lleva a otro y luego a otro hasta que ya no hay vuelta atrás. El corazón se empieza a entenebrecer, el corazón se empieza a endurecer, y ya cuando ves la persona que cometió un pequeño pecado, un pecado pequeñito, termina haciendo cosas terribles. Una persona que es avara y codiciosa tiende a tener envidia. Una persona avara y codiciosa es envidiosa, desea vivir la vida de aquel o aquella que tiene más que ellos, desea sus posesiones, desea sus comodidades y trabaja día a día para alcanzar aquellas metas terrenales y efímeras. Solamente está viendo qué tiene el otro y está diciendo: ya se compró aquel teléfono, yo me voy a comprar el más nuevo. Es que ya remodeló su casa, yo también le voy a construir otro piso. Es que ya se compró ropa de tal marca, yo también me voy a comprar. Y empieza a envidiar lo que las otras personas tienen y empiezan solamente a ver aquellas metas temporales. Empiezan a buscar solamente aquellas cosas que se destruyen y, como dice la Escritura, que el orín y el polvo destruyen. Debemos de combatir este pecado, y la forma en la cual podemos hacerlo, ¿sabes cuál es? Aprender de nuestro Señor Jesucristo. La única manera en la cual podemos vencer este pecado de la avaricia y la codicia es aprender del Señor Jesucristo. Mateo 11, versículo 29. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice la Escritura: Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo nunca buscó fama, Jesucristo nunca buscó riquezas. De hecho, cuando Jesús hacía un milagro, muchas veces dijo que no les revelara a las personas quién lo había hecho. Al contrario, Jesucristo fue humilde en su caminata por esta tierra. Él le decía a sus discípulos, si me acompaña ahí atrás en Mateo 8:20. Mateo 8, versículo 20.
Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús predicaba de un lado a otro. Jesús andaba caminando allá en el desierto. Tal vez andaba con la misma ropa por muchos días. Usaba sandalias y muchas veces no comía por estar predicando el Evangelio. En una ocasión, sus discípulos ya era tarde y tenían hambre y vieron que Jesucristo estaba predicando y se dijeron entre sí, digámosle a Jesús que coma. Y le dijeron: Señor, por favor, ven y come. Y quiero que veamos la respuesta que Jesucristo dio. Juan 4, versículo 34. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Los discípulos le estaban rogando: Maestro, come. Y Jesucristo dijo, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no se preocupaba por las cosas terrenales. Jesús no se preocupaba por tener las sandalias más nuevas, las sandalias de la piel más fina. No se preocupaba por tener vestidos como los fariseos. Jesucristo no se preocupaba por tener túnicas con injertos de oro. Jesucristo estaba concentrado en las cosas espirituales. E insisto, aunque Dios pueda hacer milagros en tu vida y como Elías enviar cuervos para que te alimente, no significa que dejes tu trabajo y no te hagas responsable de suplir las necesidades de tu casa. La cuestión aquí es dejar de afanarte por los bienes, es dejar de afanarte por aquello, es confiar en Dios y verás cómo todo vendrá por añadidura. El día que aprendamos a depender de Dios y dejar aquella avaricia fuera de nuestras vidas, vamos a ver cómo día a día Él mete su mano y cómo hasta el día de hoy puedas ver cómo no falta comida en tu mesa, cómo no falta alimento en tu mesa. Salmos 37, versículo 25. Salmos 37, versículo 25, si puedes subráyalo. Dice la Escritura: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando aprendamos a depender de Jesús, estas palabras van a ser vivas en tu vida. Cuando aprendamos a depender de Jesús y quitemos aquella avaricia y codicia de nuestros corazones, estas palabras van a tener sentido en tu vida. Hay veces Dios no te da lo que pides por dos razones. La primera, porque eso ha ocupado un lugar que no le corresponde, es decir, el lugar de Dios en tu vida. O número dos, porque aquello que deseas no es bueno para ti, ya sea porque puedes extraviarte de la fe o porque puedes caer en otro pecado que ni siquiera te imaginas. Es necesario empezar a confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros mismos. Es necesario aprender a conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura: teniendo abrigo y sustento, con eso estad contentos. Y hay veces Dios nos da un poquito más. Porque Dios es bueno, porque Dios conoce nuestra necesidad, Dios es un Dios de amor y Dios nunca nos va a dejar desamparados. Dice la Escritura: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos de aquí pueden decir que el día de hoy no comieron? ¿Cuántos de aquí pueden decir que el día de hoy no hubo alimento en sus mesas? El Señor Jesús siempre tiene cuidado de sus hijos. Y entiendo, hay veces que la situación es difícil. A veces parece que no alcanza, parece que a todos les va bien excepto a ti, pero confía en Dios. Es necesario que el día de hoy confíes en Dios, que Él siempre va a estar contigo en los momentos de angustia para multiplicar los panes y los peces. Ahí cuando sientas que ya se está acabando el alimento, vas a ver cómo empiezas a sacar y a sacar y a sacar, y el Señor empieza a multiplicar y Dios empieza a hacer milagros en tu vida. Pero cuando esto pasa solamente cuando confías en Él, cuando eres humilde y dejas a un lado la avaricia y la codicia de tu vida. Hoy quisiera, mis hermanos, que termináramos con unos textos a manera de reflexión y meditemos si hemos caído en estos pecados de la avaricia y la codicia. Si me acompañan en Mateo capítulo 6, versículo 25.
Mateo 6, versículo 25 al versículo 33. Quiero que estos textos los medites y puedas entender el amor de Dios. Mateo 6, 25 al 33 dice la Escritura: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y hermoso, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todo aquello. Pero es necesario que el día de hoy dejes de afanarte, es necesario que el día de hoy dejes de esa avaricia y esa codicia de tu corazón, la hagas a un lado y confíes en Dios. Que el día de hoy deposites tu confianza totalmente en Dios, y a pesar de que la situación esté difícil, Dios va a enviar los cuervos. Y a pesar de que sientas que no puedes, Dios va a enviar las fuerzas. Y a pesar de que sientas que no va a venir, que no hay alimento en tu casa, Dios va a enviar ahí el alimento cuando menos te lo esperes. Porque dice la Escritura que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso va a venir por añadidura. Hoy quisiera, mis hermanos, que meditáramos en estas palabras y cerráramos nuestros ojos. Hoy pide a Dios que te examine. Hoy examínate a ti mismo. Hoy pídele a Dios que te muestre si es que hay avaricia o codicia en tu corazón. Si has deseado algo de manera exagerada y el día de hoy te está robando la atención de lo verdaderamente importante, de Dios. La codicia no es un pecado pequeño. Este es el 10º pecado de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, y es terrible y preocupante, ya que dice la Escritura que muchos se han extraviado de la fe, muchos han caído por este pecado, y si así es de importante para Dios, lo debe de ser igual para nosotros. Hermano, hermana, no caigas en las redes de Satanás y fija tu mirada en Cristo. Que tu oración el día de hoy sea: Señor, yo quiero ser como tú, Jesús. Quiero tener el mismo valor que tú, Señor, aprender a vivir como tú, Señor, a caminar como tú, Señor, a ser humilde como tú, Señor, a depender de mi Padre como tú, Señor. Hoy ayúdame a arrancar esa codicia de mi corazón, porque yo no puedo, Señor. Quiero aprender de ti, Señor, aprender a caminar como tú, Señor. Hoy quiero aprender a depender totalmente de ti. Hoy habla con Dios. Abre tu corazón y reconoce si estás practicando este pecado, porque parece que nadie lo ve, parece que nadie se da cuenta que está esa avaricia en tu corazón, pero déjame decirte que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Por eso este pecado forma parte de este ciclo, porque es un pecado del corazón, es un pecado oculto. Pero ¿sabes? Al igual que los otros que hemos visto, Dios también lo puede perdonar. Si tú sabes que has sido codicioso, que has sido avaro, que has sido envidioso, hoy ve a Dios y dile: Señor, perdóname, Jesús. Señor, ayúdame a ser como tú, Jesús.
Porque, Señor, queremos estar contigo, Señor, y si tenemos este pecado en nuestro corazón, no vamos a poder. Hermano, hermana, es necesario que el día de hoy abras tu corazón a Jesús y le expongas todo aquello que había permanecido oculto hasta el día de hoy. Porque ciertamente puede que no te hayas dado cuenta que era un pecado, pero decía Pablo, no conocería que la codicia fuera pecado si la ley no me hubiera dicho que es pecado. Jesucristo nos dejó mandamientos y uno de ellos es no codiciarás. Hermano, deja de buscar las cosas de este mundo, deja de buscar las cosas que tiene el de al lado y busca a Dios. Porque el día que el Señor nos llama a cuentas, nada de lo que está en esta tierra nos vamos a llevar. Nada. ¿Por qué seguir afanados en conseguir riquezas que lo único que traen es tal vez sí una paz temporal, pero con el miedo que se acabe, con el miedo que te lo quiten? El día de hoy habla con el Señor y dile: Señor, ayúdame, Jesús. Necesito, Señor, que este pecado sea quitado de mi corazón. Lo único que ha traído es apartarme de ti, Señor. Es descuidar a mi familia, Señor. Me he estado yendo por el camino amplio que lleva a la perdición, Señor. Ayúdame a volver a tu camino, Jesús. Por favor, Padre, haz milagros en mi vida, Señor. Transforma mi vida, Señor, mi mente, mi corazón, Jesús. Porque quiero ser como tú, Padre. Hoy habla con el Señor mientras escuchas esta alabanza, hermano. Bendito eres, Jesús. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor.
ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Y todo por amor. Y todo por Tal vez el día de hoy, como aquel joven rico, muchos se van a ir tristes porque tienen muchas posesiones. El anhelo de mi corazón es que el día de hoy todos deseemos la mejor parte, que es Jesús. Hoy hay personas que dicen que solamente los religiosos no quieren prosperar. Y ciertamente nosotros queremos prosperar, pero espiritualmente. Y si el Señor quiere añadir, que añada, y si no, sea el nombre de Dios bendito. Hermano, hermana, hoy agárrate de Dios. Hoy confía en Dios. Hoy, que el día de hoy solamente veas a Dios, a Jesucristo, y dejemos de ver las cosas temporales. Bendito eres, Jesús. Padre, gracias te damos porque eres bueno y fiel en perdonarnos, Señor. Te necesitamos porque solos no podemos, Señor. Ayúdanos a quitar estos pecados, Señor, de nuestro corazón, Jesús, para que así podamos andar en tus caminos, Señor. Andar, Señor, como tú anduviste, Señor. Padre, ayuda a cada uno de los presentes, Señor. Padre, que el día de hoy, Jesús, esta palabra, Señor, se la lleven, Jesús, y la sigan meditando, Señor, sabiendo, Padre, que es algo, Jesús, que tú deseas eliminar de nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, Jesús, y a depender de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Jesús, en tu bendito nombre. Amén, Señor. Y amén, Jesús.